Bienvenidos a nuestra programación Carondelet. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, por YouTube, Instagram, Facebook y Twitter por La Crónica EC. Esta noche tenemos un invitado que nos comentará sobre lo que están haciendo los pueblos montubios del Ecuador. Se trata de Manuel Gonzaga González, quien es el actual presidente y reelecto, valga la aclaración, de los pueblos montubios del Ecuador. Manuel, bienvenido a Carondelet. Verónica, un gusto saludarte y por supuesto un abrazo para todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan en este prestigioso medio de comunicación. Manuel, este periodo ha sido muy complejo. Atravesamos la pandemia, tuvimos una muerte cruzada, ahora elecciones nacionales anticipadas, una consulta popular en camino. ¿Cómo ha venido desarrollándose las propuestas de campaña del 2021, cuando usted fue reelecto como presidente de los pueblos montubios del Ecuador? Bueno, para nosotros en realidad llegamos al proceso del pueblo montubio, llegamos bastante jóvenes. Resulta que en un momento dado la crisis política que se vivía en la organización, que cabe resaltar que hoy nos encontramos en los primeros puestos de las organizaciones más grandes y más fuertes del país. Eso ha sido algo que hemos concretado en esta administración de jóvenes, básicamente, ¿no? Ahora lo que nosotros propusimos en su momento fue de que no habría otro camino a no ser de que lucharíamos por la institución, que nos devuelvan la institución pública que le pertenece a los montubios. Desgraciadamente me tocaron los gobiernos más inoperantes que puede tener el Ecuador en su historia, y en la época de Lenin nos prometieron varias veces la devolución. Nosotros incluso dejamos de hacer nuestras movilizaciones tratando de que el gobierno se concientice de que no hay otra alternativa para el sector montubio que el de devolverles la institución pública para que ellos sean los protagonistas de su propia realidad. Es un modelo de desarrollo humano que nos ha permitido a nosotros paliar la pobreza rural, pero sin el Estado de mano, evidentemente va a ser imposible. Es una organización que no tiene recursos económicos, es una organización que viene organizándose de forma digna, de forma consciente de que tiene que pelear por los derechos colectivos y consuetudinarios. En este marco, nosotros, luego de que pasó Lenin, llegó Lazo y nosotros teníamos un documento firmado con el señor Lazo, a lo cual traicionó la palabra, traicionó la firma y traicionó a sus muertos también, ¿no? Porque la mano derecha de él también firmó junto con él y no honró la palabra jamás. De ahí para adelante lo que nosotros hemos hecho, hemos luchado por los precios mínimos de sustentación, porque se respete, hemos movilizado por ilegalidades que ha ocasionado el gobierno nacional, persecución a los líderes, incluso hay muchos judicializados, incluido yo, por las movilizaciones. Entonces, creo que ha sido una traición de parte del gobierno lo que ha hecho, y por eso lo que le ha tocado al gobierno es esto, ¿no? Tener que salir por la puerta trasera, valga la redundancia, y de Carondelet, como se llama tu programa, y queda como uno de los más nefastos de la historia del Ecuador, ¿no? Al no culminar el periodo y tener que llamar a una muerte cruzada cuando sabíamos todos los ecuatorianos que ya queríamos que se acabe el gobierno. Ustedes estaban como quien dice defendiendo a la presidencia de este gobierno, el último, el saliente, porque decían que ustedes respetan que fue un gobierno electo por las urnas, o sea, que fue Prácticamente. exacto, ustedes defendían esa idea. No lo defendíamos a Lazo en ningún momento, pero sí defendíamos la democracia del país. Cuando el Sí. gobierno nacional se metió con la democracia interna del pueblo montubio, en ese momento nosotros también cruzamos la otra vereda y empezamos a darle con todo, tanto en las carreteras como en los medios de comunicación. El gobierno nacional es un desastre, y al Claro. momento de a nosotros, quienes le dieron los votos para que pueda llegar a sentarse en el Palacio de Carondelet, traicionó en ese momento
al final seguíamos luchando, pero en el momento dado de que el gobierno nacional emite nombramientos ilegales de nuestro pueblo, sin hacer caso a la democracia interna de nuestro pueblo, en ese momento nosotros también cambiamos la manera de ver a este gobierno y se ha roto todo tipo de diálogo, a tal punto que el gobierno nacional sigue insistiendo, y era otro de los temas que tú tenías, sigue insistiendo en querer hacer convocatorias. Nosotros tenemos el informe técnico jurídico de la Secretaría de Pueblos, donde dice que si bien es cierto, no se inscribieron las elecciones del 2021, donde Manuel Gonzaga es reelecto, sí se deja sin efecto a los que son los que festejan, son los aliados del gobierno nacional, que son 2 o 3 personas que eran parte de la organización y que ahora no lo son, como Claro. un disque abogado como el señor Roberto Troya, que no es abogado nada, mucho menos magíster. El señor Layedra, por ejemplo, apena mucho decirlo, pero viene de una familia de jueces, tratan de utilizar el poder judicial para poderse involucrar en las cosas que ellos quieran. Siendo mi vicepresidente, intentaron meterse por la ventana cuando nosotros pusimos una acción de protección. La justicia determinó de que se dé de baja a ese nombramiento ilegal. Por ende, ahora en la resolución de la Secretaría de Pueblos dice de que el presidente es Manuel Gonzaga en funciones desde el periodo Claro. 2017-2021. El problema es de que la Secretaría avala cosas que no tiene que avalar y por ende siempre pierde con nosotros las acciones de protecciones o los juicios que tenemos. Por eso, al hacer las cosas equivocadamente. Entonces, si los documentos dicen algo, obviamente no pueden hacer caso omiso a la orden de un juez. Y sin embargo, con el apoyo del gobernador de Santo Domingo, que también está dentro de las denuncias de estafa masiva en Santo Domingo con el señor Layedra y con otros más, sin embargo, poniéndole la plataforma pública de todos los ministerios y sin embargo, dándole todas las facilidades, no pudieron ni siquiera poner el 10% del padrón electoral que nosotros tuvimos en Milagro. No un coliseo a reventar, un coliseo grande, el de Santo Domingo es un coliseo miniatura, y ni siquiera las gradas las pudieron llenar, ni siquiera la cancha las pudieron llenar. Eso es falta de liderazgo. Y cuando la gente no entiende que no tiene un liderazgo, debería ver dónde se involucra, porque definitivamente la política o ser un líder social no es para ellos. No estoy diciendo que yo lo sea, pero gracias a Dios lo que nosotros hacemos, como hoy, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, estamos recorriendo y vamos a recorrer todo el país con brigadas médicas, con becas estudiantiles, con seminarios, cursos y todo lo que nosotros hacemos, porque tenemos una plataforma bastante grande de profesionales que en muchos de los casos han sido concursantes a estos de méritos y oposición, y por ende han necesitado del pueblo montuyo, y por ende tienen que retribuirle con sus enseñanzas a las comunidades. Por eso nosotros hacemos capacitaciones de todo tipo de forma gratuita. ¿Para qué? Para que la gente se concientice que la educación es lo que mejor puede pasar en las comunidades montubias, porque por la falta de educación es que no se respetan los precios mínimos de sustentación. Es por eso que hay personas que se adueñan básicamente de las comunidades y quieren ser ellos los que monopolicen la comercialización, todo lo quieren monopolizar, y por ende es falta de educación y falta de oportunidades. En octubre del 2019, junto con los hermanos indígenas, se ganó un proyecto del Banco Mundial. No quiere decir que el gobierno nacional, el actual, nos ha dado los recursos. No, lo que ha hecho el gobierno nacional es simplemente falta de administración pública y no ha podido ejecutar algo tan sencillo que es el ejecutar planes, proyectos y programas con el apoyo del Banco Mundial, que dio el dinero en 2019, en octubre del 2019. Fueron casi 230 millones de dólares, y resulta que pasaron de Lenin, ya mocharon un poco de plata y luego pasó ahora a este gobierno. Al gobierno actual. Al gobierno actual, y no han podido ni siquiera ejecutar. Por ende, lo peorcito que le pudo pasar al gobierno nacional, aparte de la inoperancia de todos sus ministros, lo peorcito fue el señor Pachal,
que estuvo a cargo de la Secretaría y que todavía sigue mandando en la Secretaría como que si fuese su casa. Él, uno de los causantes y mayores causantes de las desgracias de este desgobierno, tampoco él pudo ejecutar. Quiso darle solamente en Bolívar, quiso darle en la sierra a sus propias organizaciones los recursos no reembolsables del Banco Mundial. Por ende, hoy en día, ellos por falta de ejecución y por no hacer las cosas de forma transparente, el Banco Mundial ha pedido que se le quite la potestad o la parte de ejecutar a la Secretaría de Pueblos, porque definitivamente no sirven para esto, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros lo que hemos hecho es comunicarnos directamente con el Banco Mundial y decirles que las organizaciones están esperando desde el 2019 los recursos para proyectos y para valor agregado. No puede ser que por inoperancia y por falta de ejecución, no puede ser que los ecuatorianos sigan padeciendo problemas económicos cuando somos uno de los países más ricos en producción agrícola. Me deja bastante sorprendida con todas las cosas que nos está contando, sobre todo esto de los 230 millones de dólares, que no es, o sea, un número, son 3 cifras de millones de dólares y que se la están despilfarrando ellos con sus intereses personales u organizacionales, y que es alarmante porque si ustedes tuviesen una cuestión de institucionalidad, que se la quitaron, y que me encantaría que nos recuerde cómo fue el tema de que cómo les quitaron la institucionalidad y con qué argumentos y cómo les perjudican a ustedes el que les hayan quitado la institucionalidad a los pueblos montubios. Sí, no solamente el pueblo montubio, el pueblo indígena y el pueblo afroecuatoriano también. Recordemos que habían 3 instituciones, 3 consejos de desarrollo, tanto el CODEMPE, el CODEMOC y el CODAE, que así creaban políticas públicas en beneficio de el pueblo al que representaban. En este caso, si ustedes revisan, y lo pueden hacer con todo el gusto, el presupuesto general del Estado, salen las mismas instituciones públicas de antes y todavía tenemos los recursos ahí. Digo los tenemos, no porque sea mío, digo los tenemos porque soy parte de un conglomerado social y también soy ecuatoriano. El presupuesto general del Estado es de los ecuatorianos, más allá de que pertenezca un espacio, un pequeño segmento, pertenezca a los pueblos y nacionalidades. Por ende, en el 2008, con la constituyente, apareció la ley de igualdad. Se creó un Consejo Nacional para la Igualdad, que me apena decirlo, pero es una forma de insultar la dignidad de los pueblos y nacionalidades. Un Consejo de Igualdad, primero que es totalmente indigenista. Respeto mucho a mis hermanos indígenas, pero es totalmente indigenista. Segundo, está totalmente centralizado, está en Quito. No va a territorio, no hace absolutamente nada, ni siquiera ya tiene la potestad para crear políticas públicas. Entonces, algo totalmente inoperante, que sea quien determine lo que los pueblos y nacionalidades deben hacer, yo creo que es un chiste mal contado de parte de los gobiernos de turno. No te estoy diciendo que esto lo creó Lenin ni Lazo, no los defiendo, por ende pienso que estos dos son lo peor que le ha pasado al país. Pero esto fue en la época de Rafael Correa, cuando era presidente. Por eso lo que nosotros hemos hecho es tener bastante cuidado. Cometimos el primer error dentro de que los jóvenes estamos a cargo de la decisión política de un pueblo que es minoría, puede ser minoría, pero el 7.4% de la población se autodetermina Montubia, y con una muy buena campaña nosotros pudiéramos incluso hasta poner alrededor de unos 7 a 10 asambleístas, como ya tuvimos vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana por elección popular y también presidente del Consejo de Participación Ciudadana por elección popular. Eso quiere decir que los números de nosotros en campaña, sin recursos, han dado más de 1.300.000 votos a una persona y 800.000 votos a otra persona. Eso quiere decir que algo estructurados estamos. El problema es de que las mafias políticas son las que te permiten a ti decir cuándo participas y cuándo no. Por ende, nosotros uno de los proyectos que me comprometí desde el primer periodo era crear el propio movimiento y propio brazo político de los montubios. Yo creo que eso
tiene plazo fijo al 2025. El problema es que si lo aprueban o no lo aprueban, porque se maneja el Consejo Nacional Electoral, lo manejan grandes políticos en el país, va a ser un poco complicado, pero nosotros vamos a cumplir con los requisitos mínimos para poder hacerlo. Desde ahí, nosotros creemos que cuando se creó el Consejo Nacional para la Igualdad, fracasó desde el gobierno de Correa, Lenín y ahora Lasso por no entender. Ahora Lasso creó una institución paralela que se llama Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, que ahora la han utilizado como una herramienta política de persecución. Ni siquiera la utilizan para poder hacer el bien a la sociedad y a los pueblos y nacionalidades. Llegó Pachala con Poncho y dijo, sí, vamos a romper a la CONAIE, vamos a romper al pueblo montúi del Ecuador, cuando yo sí lo puedo decir nunca me gusta sacar en cara, pero yo sí puedo decir que yo lo recibí a Pachala y hasta de tragar se le dio por querer dividir y por querer someter a los pueblos y nacionalidades dentro de la forma política que él pretendía en su momento hacer. Ahora es un cadáver político. Es decir, que nunca se negoció con el gobierno de Guillermo Lasso el tema de devolverles la institucionalidad a ustedes, a los pueblos montubios del Ecuador, ¿no? Y a los pueblos indígenas. No puedo decir que se negoció realmente. Fue una conversación bastante clara, bastante abierta, y yo le dije, para eso tengo un coordinador político, lo que decida la mayoría, yo asumo la responsabilidad. Y Lasso, en campaña, firmó conmigo y notarizó un documento donde el primer punto era la devolución de la institución pública de los montubios. Una farsa más, pero una farsa del millón de farsas que ha hecho a la población ecuatoriana. Y el cuento y el enredo, y encima de eso, la falta de compromiso y palabra al poder ejecutar lo que ya firmó, pero nunca lo hizo. Incluso tuvimos que movilizarnos en el 2021 y llegó a Guayaquil, a la gobernación de Guayas, y se comprometió públicamente con los medios de comunicación, públicamente, a decir que levantemos las medidas de hecho y que él en 15 días entregaría la institución pública. Luego, en junio del 2022, las condiciones eran de que devuelva las instituciones a todos los pueblos. Y sin embargo, tampoco cumplió la palabra. Es un gobierno de farsantes, o sea, no hay donde más, no hay otra conclusión. Y lo que tienen en este momento es lo que se merecen. Desgraciadamente hay contados, ¿no? Hay contados ministros que valen la pena, pero la mayoría son cortados con la misma tijera y es complicadísimo que este gobierno ni siquiera termine su periodo de los 6 meses que le faltan. Lo escucho y también me pongo a pensar en otros movimientos, en otros grupos de personas. Por ejemplo, yo viví muchos años en Argentina, llegué hace poco acá al Ecuador y estoy con este medio, pero he estado trabajando con la comunidad de ecuatorianos en Argentina durante mucho tiempo y existe un medio digital que se llama Eco Exterior, que ellos también han estado trabajando temáticas relacionadas con los migrantes. Imagínense lo que a ustedes les cuesta estando en territorio, visibilizando a nuestra comunidad de ecuatorianos que están en territorio. Nosotros, los migrantes, estamos muy alejados de nuestro territorio. Entonces, valga la redundancia. Entonces, las problemáticas que existen en torno a los migrantes ni se imagina lo que nos está pasando en el afuera, y de verdad es que yo le creo cuando me dice que han sido golpeados, no solamente por este gobierno, sino por varios gobiernos, y ya desde el momento, no sé si me dijo el 2008, que salió ese Consejo de la Igualdad, que fueron épocas en donde les quitaron la institucionalidad a ustedes, y que después siguió otro gobierno que, bueno, todos estos gobiernos que se vienen excusando con la pandemia y con cosas que han estado pasando. Yo creo en que la protesta es necesaria, es una forma de visibilizar las problemáticas que están ocurriendo y lo que ustedes están haciendo también, porque a veces uno no hace una manifestación por enojo,
por bronca. Uno hace a veces una manifestación también porque las cosas están saliendo bien, pero no es el caso. Así que la verdad es que, Manuel, yo me solidarizo con el pueblo montubio, soy quevedeña, así que también hay mucha gente que tiene Montubia mis de cepa. raíces allá. Exacto. Y hay mucha gente también que es migrante y que también nació en Manabí, en Esmeraldas, en muchos lugares en donde ustedes están. Entonces, asimismo, también las cosas que les pasan a nuestras familias en el Ecuador, los sentimos los que somos y los que fuimos migrantes. Entonces, nos interesa también estar al día con estos problemas, porque cuando hay una manifestación, nosotros, al menos desde mi experiencia migrante, es pensar en qué le pasa a mi familia o qué problemas hay detrás de todo esto. Y, y nos llega, así que el pueblo montubio se tiene que extender y llegar a la comunidad migrante también, porque hay gente montubia también en el exterior. Contarte un poco una anécdota. Sí, sí. En el 2019, si mal no recuerdo, en el 2019 por ahí, hicimos un frente muy interesante entre algunas nacionalidades, entre algunos pueblos, entre migrantes, entre transportistas, y se ha mantenido en el tiempo conversaciones, ¿no? Y ahí es que yo me empapé un poco de los migrantes que peleaban por ciertas reivindicaciones, ya obviamente migrantes que están acá en el Ecuador nuevamente y que pelean por eso, por algunas reivindicaciones. Obviamente la particularidad de los gobiernos no es de resolver los problemas, es lo que pasa con el transporte, lo que pasa con los pueblos y nacionalidades. No solamente a nosotros nos pasan los problemas que de persecución. El movimiento, algunas organizaciones del movimiento indígena que conozco y que he estado palpando estos últimos meses, también les pasa lo mismo. El gobierno nacional les pone el presidente que ellos quieran con tal de que esos dirigentes se alineen a lo que dice el gobierno nacional. De esa manera rompen a las organizaciones y rompen al tejido social. No están interesados en cumplir no solamente con las promesas de campaña, no están interesados de cumplir como Estado ecuatoriano, de garantizar los derechos colectivos y los derechos constitucionales. Están dedicados a otra cosa, están dedicados a ripiar el dinero de la banca, están dedicados a cobrar intereses de la deuda externa y un montón de cosas que los gobiernos se han desnudado en estos últimos años y que lo hacen de forma frontal y ya no tienen ni siquiera, ni siquiera se ruborizan de los horrores que están haciendo, ¿no? Desgraciadamente, y eso era lo que te comentaba, una vez cometimos ese error en dar apoyo a alguien, ¿no? Nosotros hemos sido cautos en estas nuevas elecciones que son adelantadas y que creo yo de que hay que seguir con la planificación del 2025 porque no podemos nosotros volver a cometer un error tan grande como el que ya cometimos. Hemos hablado con todos y yo te puedo decir que para mí es un gusto hablar con todos los candidatos y con todos los también candidatos a la asamblea, ¿no? Aparte de los candidatos a presidente. Es muy satisfactorio de que se pueda conversar. El problema es de que llegar a acuerdos es un poco ya complejo con una experiencia como la que vivimos, ¿no? Claro, encima de con un panorama que, un contexto social caótico. Cuénteme, y de las cosas que ha hablado con estos candidatos, ¿usted ha sacado algo productivo? ¿Qué le dicen? Me imagino que debe ser alentador, porque en tiempos de campaña la mayoría de los candidatos ofrecen de todo. Ofrecen, y no puedo decirlo porque es un medio de comunicación abierto y no puedo terminar la frase de Montubia, pero es complicado. Nosotros siempre vamos a decir que regresen la mirada al campo. El campo es quien primero es el que produce la mayor cantidad de empleo a nivel nacional. Lo que dicen de la gran industria, lo que dicen de diferentes empresas a nivel nacional, es bueno, sí, pero miremos al campo, que es el que más produce, aparte de alimentos, es la primera fuente de empleo a nivel de país. Y desgraciadamente no lo ven de esa manera
hay muchas mafias y uno de los problemas de cómo el que está viviendo el arroz. Nosotros nos hemos opuesto a la importación de arroz. Los agricultores, yo no soy arrocero, pero al momento de representar a nuestro pueblo, obviamente me han solicitado que hable y exponga lo que piensa colectivamente la sociedad del sector agropecuario. Y de hecho, a pesar de que nosotros hemos dicho que no, en este momento el gobierno nacional trata de importar arroz cuando hay suficiente cantidad de arroz, no solamente en percha, no solamente cosechado, sino que también hay escalonadamente, está sembrado, ya está por salir la cosecha de invierno, ya está y está escalonadamente sembrado para que pueda llegar a abastecerse el mercado nuevamente. El problema de la especulación no la hace el agricultor, el problema de la especulación la hace el intermediario. Al momento de que tú tienes un caos político en el país, la gente quiere hacer plata porque no sabe lo que se viene. Y los empresarios empiezan a ponerse nerviosos porque no saben exactamente lo que va a venir o quién va a venir a gobernar. Ya con estos gobiernos neoliberales han hecho lo que les han dado la gana. Ahora, importar arroz sería uno de los negocios más rentables para el gobierno nacional en el caso de que lo haga. Nosotros nos estamos oponiendo fuertemente a la importación, pero obviamente el gobierno nacional ha gastado tantos recursos en dividir al pueblo montuyo, tantos recursos en tratar de mancillar la honra de Manuel Gonzaga, tantos recursos en tratar de desbaratar las organizaciones sociales, el mejor negocio para el gobierno hubiese sido invertir toda esa cantidad de recursos que han hecho de forma equivocada para romper a las organizaciones, esa plata lo hubiesen invertido en planes, proyectos, programas para las organizaciones. Pero no, prefieren despilfarrar plata que no es de ellos, que es del Estado, de todos los ecuatorianos, para romper y para dividir, para utilizar las instituciones como herramientas políticas, repartir puestos públicos para que todo el mundo se divida. Gracias a Dios con nosotros no lo ha logrado, pero evidentemente con 2, 3 farsantes y traidores del pueblo montuyo lo lograron hacer. Y ahí les dieron unos puestos y se los quitaron. Y eso apena porque piensan de que se les cambia la vida por un plato de lentejas y resulta que siguen siendo los mismos patalzuelos como lo han sido antes. Ahí es que se quieren matar y por eso se buscan seguir haciendo alianzas con el gobierno nacional para que les den otras cosas más, para que les den 2 lentejitas más. Y eso apena, porque esta lucha no es de Manuel Gonzaga, esta lucha es de miles y miles y miles de personas que tratan de justificar las luchas antiguas, de decir, bueno, tanto hemos peleado y ahora vamos a dejar que cualquier persona venga como gobierno y nos quiera romper. ¿Qué está haciendo en el sector agropecuario el gobierno nacional? Aparte de querer importar y hacer negocios desde las estructuras del Estado, porque eso es la estructura del Estado, desde el Ministerio de Agricultura, que es un ministerio que le pertenece a los ecuatorianos, desde ahí la quieren también utilizar como herramienta para hacer negocios. ¿Quién va a importar supuestamente el arroz? Una empresa privada. ¿Con el aval de quién? Con el aval del Ministerio de Agricultura. Entonces, es un chiste totalmente, porque definitivamente no están capacitados. Tuvieron 10 años peleando la presidencia. Llegaron y en 2 años no pudieron ni Claro, siquiera a veces uno dice, uno se pone una meta, me imagino, como presidente, candidato a presidente, bueno, mi meta es llegar a la presidencia, pero ¿y después? ¿Y el plan, el proyecto, las promesas? Y bueno, la verdad es que son situaciones que a nosotros nos dejan enseñanzas y yo creo que el pueblo montubio va a crecer, va a seguir haciéndolo como... Un ejemplo es el Perdón. de Francisco, un ejemplo de la política que hicieron en el país. Fue Sí, la del ministro de gobierno Francisco Jiménez, que después que ya. desbarató e hizo campaña política personal y desbarató al gobierno nacional, lo único que hizo fue retirarse de las filas del partido político de gobierno y dejarlo abandonado al presidente. Entonces, el problema del presidente es que nunca ha tenido gente de confianza y por eso es el fracaso. Aparte de que él definitivamente no puede gobernar y no está en condiciones de gobernar, pero
el equipo es el que también te puede ayudar a salvar de los muebles. Y definitivamente lo desastroso que han sido estos años, espero que no vuelva a regresar al Ecuador un gobierno similar. Y por todos los ecuatorianos, no solamente por el pueblo montuyo, o por el pueblo indígena o el pueblo negro. Nosotros necesitamos un gobierno que realmente trabajen las necesidades de las personas. Como usted dice, que vayan al territorio. Los candidatos están yendo al territorio a conocer, a trabajar, porque yo creo que una candidatura no es que solamente en épocas de campaña uno tiene que recorrer y estar ahí haciéndose su publicidad como candidato, sino que tiene que ir trabajando en un proyecto, ir conociendo a las personas, saber cuáles son sus necesidades, pero no solamente las necesidades que vemos y que son más fáciles de detectar, sino trabajar, interiorizarse con las personas y saber qué necesitas. A ver, hay personas que, por ejemplo, como usted habla de temas específicos, como el tema de la educación, las becas, o tal vez yo vi en algún otro sector que hay personas que también están trabajando con el tema de la visión de las comunidades. O sea, son cosas específicas, son cosas puntuales que tal vez en épocas de campaña dicen a todos sí, pero uno también como ciudadano se da cuenta quién estuvo trabajando en nuestro territorio, quiénes están haciendo las cosas bien. Entonces hay que tener un ojo entrenado y también saber darse cuenta de cuándo las personas son tal vez un poco más honestas que otras, ¿no? Así que, bueno, yo de verdad es que felicito toda la labor que ustedes están haciendo. Me gustaría que me cuenten que toda esa gira que están haciendo ustedes, esa trayectoria que estuvo haciendo a las 4 de la tarde. ¿Sabes qué? Es un poco complicado. Gracias a Dios tengo gente muy competente, gente muy inteligente. Por ejemplo, en Quinsaloma ahorita se encuentra Janet Briones, ¿no? Que es básicamente alguien que mueve mucho el sentido común y está, por ejemplo, haciendo los recorridos a a nivel nacional. Y esto, lo que nosotros llegamos no es a que me aplaudan, ¿no? Nosotros llegamos ni para que me conozcan, porque hay mucha gente que va saliendo en la dirigencia y no me conoce, y ahí es la oportunidad de hacer amistad, hablar de los proyectos que tenemos como Pueblo Montuyo, no proyectos, la típica de estos politiqueritos de que hablan de proyectos y es plata. Me refiero al proyecto de desarrollo humano integral del pueblo Montuyo, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que nosotros queremos como organización? Hoy la tenemos en los primeros puestos de las organizaciones más fuertes. Espero algún momento, claro, sin persecución y un poco más de organización, ponerla en el primer lugar a la altura de grandes organizaciones indígenas, ¿no? Ellos llevan 20, 30 años adelantados por temas de educación, por temas de organización, pero obviamente nosotros tenemos que apuntar hacia allá. Nosotros, al momento de que hacemos este recorrido, no solamente para hablar con la gente y las estructuras, lo importante acá es dar un servicio gratuito, un servicio de que tal vez no sale del Estado, pero sale de la imaginación y la creatividad de quienes conformamos el pueblo Montuyo. No podemos darle riquezas porque nosotros no somos Estado ecuatoriano para poderlo, que deberíamos estar, y tenemos un presupuesto del Estado, pero no nos los dan, pero deberíamos tenerlo, pero no, en este momento no lo tenemos y no podemos luchar tampoco solamente en eso, sino que ya sabemos que no lo tenemos y que tenemos que idearnos y tenemos que ser creativos. Y dentro de eso nosotros, a todos los profesionales, como te decía hace un rato, todos los profesionales que son parte del pueblo Montuyo, les decimos, juren la bandera. Al momento de que ustedes ganen y hagan en sus concursos y todo bonito, nosotros queremos capacitaciones y ustedes tienen que ir a territorio a capacitar. Los abogados tienen que ir a hablar de derechos colectivos. Los ingenieros agrónomos tienen que ir a visitar las plantaciones y hablar de mejoras para la comunidad y así sucesivamente. Ahora acabamos de sacar hoy un tema importantísimo. La semana pasada sacamos uno de importaciones con pocos recursos económicos para emprendedores, porque más allá de que podamos estar en el campo y todo, lo importante aquí es saber cómo emprender. Puedes tener la idea, pero cómo hacerlo, nosotros se los estamos explicando
totalmente, creo que son becas del 90% para que puedan acceder fácilmente, siendo parte de las organizaciones. Hoy salió uno de cómo a los emprendedores, como por ejemplo, mira, tengo aquí un chocolate, tengo otros chocolates que no son, obviamente, son chocolates hechos de forma artesanal, ¿no? Entonces, estos emprendedores, estos emprendimientos que hace las comunidades, lo importante es de que lo sepan colocar. ¿Cómo los colocas en la época de pandemia? ¿Cómo vendiste? Por las redes sociales. ¿Cómo nos comunicamos ahora? Por streaming. Entonces, de esta manera, hemos lanzado hoy, por ejemplo, ¿no? Entre tantas cosas que hacemos, hemos lanzado hoy un equipo de personas que trabajan con nosotros desde las universidades, eh, hacen sus pasantías con nosotros, con algunas organizaciones nuestras, y ellos lo que hacen es capacitar desde su experiencia, desde su experticia, desde su profesión, que ya básicamente es que ya tienen su propio título, solamente le falta cumplir las horas de pasantía con nosotros, y ahí ellos colocan lo mejor que pueden tener, que es enseñar. Y así sucesivamente lo hemos hecho con universidades privadas y públicas. ¿Por qué? Porque los convenios son para eso, ¿no? También estamos, aparte del componente educativo que se los acabo de comentar, llevamos salud general, medicina general, desparasitación. Hay lugares donde la red de salud es pésima. Por no decirte que el seguro campesino en el Ecuador es lo peor que le puede pasar a un agremiado del Seguro Social Campesino. El IES no funciona, entonces nosotros lo que hacemos, no podemos estar todos los días en el mismo cantón, en la misma parroquia, en el mismo recinto, pero por lo menos hacemos lo que humanamente podemos. Hacemos un recorrido con brigadas médicas, ellos van adelante, ellos atienden a la ciudadanía, a las comunidades, desparasitan, les dan complejo B, les revisan el tema de cualquier problema que tengan, ¿no? Las personas mayores de edad les dan, revisan en temas cardíacos, bueno, en fin, les hacen un montón de cosas. Como no soy médico, no me he interesado en saber qué hacen. Mañana sí voy a estar ahí viendo cómo avanzan, y mañana tenemos el componente de productividad. Los profesionales del pueblo Montubio, que en algún momento eran servidores públicos dentro de nuestra propia institución, ellos han querido venir nuevamente a aportar, no todos los días, ¿no? Pero aportar desde un día específico de cómo capacitar en planes, proyectos, programas para que puedan ser ellos quienes presenten a las diferentes instituciones públicas. Por ende, en el proyecto del Banco Mundial, que no es que el gobierno nacional manda a quien le dan y a quien no, esto es dedicado solamente para pueblos y nacionalidades, y es ahí donde nuestros profesionales hacen una evaluación de lo que tienen cada organización y les ayudan a que ellos mismos hagan sus planes, proyectos y programas. Yo creo que es algo integral donde no solamente llego yo, hablo y me voy a las 2, 3 horas, no, es algo integral que hay que pasar una noche con una noche cultural, hacen una guitarrita, conversan, hablan sus anécdotas, y nosotros tenemos la obligación de escuchar, porque hay que buscar formas alternativas y creatividad para poder salir de esa crisis rural en la que se encuentra sumido no el sector agropecuario por falta de productividad, se encuentra sumido en la crisis del sector agropecuario, en el sector, una crisis rural, porque los gobiernos de turno no entienden todavía de cómo se hace. Y esto no es difícil, esto es muy sencillo. A los agricultores hay que darles la capacidad para que puedan emprender, darle valor agregado a su productividad, asociarlos y buscarles medios claros de comercialización. Comercialización no desde el Ministerio de Agricultura, que trata de ser intermediario ahora de todos los productores, sino esa asociatividad que permita a ellos mismos ser los comercializadores de un valor agregado, no de materia prima. Entonces, nosotros les hemos dado muchas referencias a los gobiernos de turno, tenemos profesionales de primera. Recordemos que las becas en este momento las becas internacionales se las dieron
diplomáticos y se las quitaron a los pueblos y nacionalidades. Eso tienen que recordarlo también y como prensa deben de decirlo. Quitaron los recursos de las becas internacionales de los pueblos y nacionalidades y se las dieron a los diplomáticos, a los hijos de los diplomáticos, a los parientes de los diplomáticos. Y es así como siguen tratando de matar a los pueblos y nacionalidades quitándoles la educación. Y por ende, obviamente en su momento tuvimos muchas personas, muchas docenas de profesionales que salieron del país a estudiar y hoy están retribuyendo muy profesionalmente, con ideas, con creatividad, para que las comunidades en algo se puedan ayudar, ¿no? Tantas cosas que se me vienen a la cabeza. Primeramente quiero felicitar al pueblo Montubio por todas las actividades solidarias que han desarrollado, por ayudar a las comunidades para que fortalezcan sus conocimientos, para lograr una mejor economía, para tener un mejor bienestar, para ayudar a su propia comunidad, para mejorar su salud. El pueblo Montubio es un pueblo extremadamente solidario, lo han demostrado desde la unidad, desde la interdisciplinaridad. Yo tengo una amiga muy querida del pueblo Montubio. Los conozco porque estuve el día que estaban reunidos en la asamblea, estuve allí haciendo una cobertura en la Asamblea Nacional, entonces ahí los conocí a bastantes de ustedes y me llevé bastantes amistades de allí. Entonces yo tengo una amiga muy especial que es Rita Macías, qué mujer luchadora, qué mujer laboradora, y me imagino que hay mucha gente más así, de esas que son activas y que se mueven pero te digo, laburo de hormiga, porque lo que está pasando con la comunidad de Esmeraldas es algo que de verdad no se lo deseo a nadie. Me imagino que ustedes, y lo sé, que ustedes se han puesto en campaña para ayudar a la comunidad, a la escuelita Juan Montalvo, y es lindo ver cómo ustedes trabajan para poder, sin esperar de nadie, porque no queda otra, o sea, y valga la aclaración, estos gobiernos que nos han tocado han azotado a la comunidad de los pueblos montubios, y yo los felicito porque no hay cosa más grande que el saber que uno, a pesar de todas las adversidades, se mantiene fuerte, unido y creciendo, y no tiene que irse por la puerta trasera. Así que, bueno, la verdad es que un saludo grande para la comunidad de los pueblos montubios, y bueno, qué grande el pueblo montubio, ¿no? Y al gobierno, ¿sí? Yo creo que incluso el eje fundamental de género ha sido de bastante apoyo. Se han concentrado totalmente en crear alternativas de cómo mejorar la situación del pueblo montubio, y uno de los ejemplos, como tú dijiste, es Rita, más allá del grupo de profesionales que maneja Ani, más allá del apoyo irrestricto que da Janet, que te comenté hace poco, más allá de ser consecuentes con la lucha, ¿no? De que aquí no vienen a hacerse millonarios, de que aquí vienen a ayudar. Hace poco mandaba a reuniones que no puedo estar presente, los delegados van y dicen, algunas autoridades dicen, ok, ustedes son el pueblo montubio que da, no son los que vienen a mentir, que son del pueblo montubio y que vienen a pedir. Entonces, te deja claro de que el gobierno nacional te irrumpe en tus estructuras para convulsionarte y para que puedan ellos, al momento de que no les cumplen con lo que el gobierno nacional les promete, en ese momento ellos tienen que ver de cómo cumplir con las expectativas que ya le dijeron a la gente. Entonces, no les queda de otra que delinquir. Una de esas es la denuncia, que ya te la voy a pasar, donde incluso sale Gruber Zambrano, gobernador de Santo Domingo, sale Miller Preciado, que es del gobierno nacional, Luis Layedra, que es del gobierno nacional, sale Dani Choes, que son del gobierno nacional. Entonces, este sinnúmero de denuncias son ocasionadas porque te promete el gobierno cosas que tú no puedes darle a la gente y ahora tienes que meterte a delinquir. Eso es lo que ha pasado en un ejemplo en Santo Domingo. En Santo Domingo tenemos una compañera que se llama Ena, que es bastante inteligente y lo ha demostrado en 6 meses que está intentando tener un liderazgo.
claro, nadie te nace con liderazgo, pero obviamente te lo puedes ganar en el momento. Ella está haciendo un tema bastante interesante con profesionales, jóvenes profesionales, como por ejemplo María Cristina, allá en Santo Domingo, tiene una empresa de insumos agropecuarios y ellas dos se están dedicando a que los pequeños productores primero entiendan de qué se trata y entiendan por qué lo hacen. Y segundo, de que también lo pueden hacer en sus propias parcelas. Y de tercero, de que van a bajar costos de producción. Y en el momento indicado de que tú le bajas los costos de producción al productor, tú ya le estás dando, básicamente le estás entregando un cheque en blanco. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo ganar dinero. Y lo que el pequeño productor lo que quiere es ganar, tener una rentabilidad, quiere ver plata en el bolsillo para poder mantener a su familia. En síntesis, eso es lo que hace un pequeño productor y cuál es la intención. Más allá de la falta de educación, más allá de la falta de oportunidades, porque no se trata de que el Montubio no quiere hacer las cosas, es falta de oportunidades. Claro, cuando estamos en la balanza y tenemos el contrapeso de un gobierno nacional que te quiere matar, obviamente lo único que puedes hacer es ser creativo y para eso ha sido fundamental el trabajo de las mujeres. Y te puedo dar 1000 nombres de mujeres. Hoy estuvimos con Marianita, concejal Montubia en su cantón. Bueno, puedo darte un sinnúmero de nombres de mujeres que han sido básicamente el eje fundamental de esta administración. Qué interesante lo que escucho y qué emoción, qué emocionante saber y escuchar. Yo soy educadora y pedagoga social con orientación en derechos humanos. Entonces, estas cosas a mí, te digo, me parecen estupendas porque a través de la educación tenés muchas herramientas para dar. Como migrante tuve la oportunidad de hacer un curso y no porque quiera hablar de mí, sino porque quiero contar la historia que es importante. En Argentina a mí se me ocurrió una vez que para combatir el hambre podía hacer un sistema acuapónico en medio de la ciudad, ¿no? En Buenos Aires. entonces, el sistema acuapónico, para quienes no tienen idea de lo que es un sistema mixto en donde vos pones a crecer, a engordar peces y al mismo tiempo y con menos agua que la que se gastaría en otro sistema, haces crecer plantas, alimentos. Entonces me fui a hacer un curso de piscicultura en la ciudad de Corrientes. Entonces, allá en Argentina, y eso fue una experiencia muy linda que me brindaron y que de verdad me hubiese gustado poder continuar con ese proyecto, pero la experiencia, el saber que a uno el Estado Nacional le da la oportunidad de educarse para poder hacer un proyecto o tal vez para poder, este proyecto tenía ideales de combatir el hambre, pero son cosas que de verdad, si lo llevas a menor escala, es también viable, porque es algo que lo puedes hacer vos en el patio trasero, en la ciudad, en el campo, en muchos lugares. Entonces, la verdad es que yo hago un llamado de atención para que, chuta, ya, pues dejen de tantas cosas, de estar acá siendo parásitos de la economía nacional, ¿no? Yo creo que es un poco de eso, de que dejen de ser parásitos y que se pongan a hacer las cosas que no es dinero de ellos, es dinero de la comunidad, es dinero del Ecuador. Son cosas que ustedes tienen que aprender y esto va para los candidatos presidenciales, que se pongan las pilas, a ver, no son los dueños de la economía del Ecuador. Ustedes tienen que ponerse las pilas y laburar para la gente y nosotros les estamos haciendo un favor para cuando les damos un voto, pero ustedes también tienen que cumplir, ¿no? Entonces, a mí me llena de mucha emoción escuchar que están haciendo todas estas cosas, estos proyectos son emocionantes y no saben la felicidad que le da a una persona el poder saber que puede tener acceso a educarse. Así que felicitaciones nuevamente al pueblo Montubio, la verdad, un aplauso gigante. Y bueno, para cerrar el programa, me gustaría saber qué mensaje le deja a los candidatos que se están postulando a la presidencia. ¿Qué te puedo decir? Es complicado, la política es complicada. La política
es algo que definitivamente muchas de las veces te llena, pero muchas de las veces también te asfixia. Lo que puede hacer, lo que puede hacer los candidatos es no utilizar la política como una herramienta de persecución. Hay que olvidarse del pasado, hay que olvidarse de las riñas entre partidos, entre líderes, entre sectores. Hay que olvidarse de todo eso y trabajar en beneficio del país. El país está llegando a un punto de que ya en este momento es casi imposible sacarlo adelante. Si viene otro mal gobierno por este año y medio que le va a quedar al que gobierne, definitivamente va a ser imposible sacar adelante el país. Tenemos la última oportunidad y yo creo que el gobierno nacional debe de concentrarse en el Ecuador, no en sus amigos, no en colocar, como siempre se ha colocado, los recursos del Estado en arcas de los amigos. Hay que hacerlo por el país. Hay que olvidarse hasta de la familia y hay que trabajar por el país. El Ecuador no soporta más un mal gobierno. El Ecuador debe de salir ahora o definitivamente va a estar enterrado, y apena mucho decirlo, pero la delincuencia es insoportable. La seguridad en el país es algo de que parece que nunca se va a acabar, y a cualquiera de los ecuatorianos, que los que somos padres, nos preocupa dejar a nuestros hijos en un país como el que estamos en este momento. Totalmente a la deriva, sin seguridad, ni siquiera la bandera del gobierno nacional, que era la desnutrición crónica infantil, ni siquiera eso ha podido levantarla como una bandera de que lo logró. No ha logrado absolutamente nada. No ha entendido cómo se hace para dejar los estándares muy por debajo como lo inició. Pero sin embargo, al no entender de política pública, no entender de que son gobierno y no entender para qué están ahí, es súper complicado, y por eso es que hoy en día 6 de 10 niños no sabe lo que lee, no entiende lo que lee. Entonces, es preocupante cuando la falta de educación, la falta de alimentación saludable y, por supuesto, de tener a los niños en un ambiente donde no haya tanta inseguridad, está haciendo que el país sea irreversible la crisis social en la que se metió. Así que a los candidatos que se pongan la mano en el pecho y se pongan a trabajar al que gane, ¿no? Al binomio que gane, creo que es sumamente importante de que desde la Asamblea hagan por fin un trabajo que se necesita, y desde la Presidencia de la República con el binomio traten de hacerlo por el Ecuador y no por sus partidos políticos. Muchísimas gracias por sus palabras, así que me quedo con la frase: no utilizar la política como herramienta de persecución. ¡Qué fuerte frase! Y la necesitamos tanto, tanto, pero tanto, porque nosotros somos unas personas que tenemos que ser libres, libres en la decisión del voto, libres para saber qué es lo que se viene el día de mañana y saber que nuestras familias pueden, por ejemplo, también salir y decir, bueno, gente, yo creo que mañana es el día en que nuestros hijos tienen que salir y tener este tipo de vida. Yo quiero este tipo de vida para nuestros hijos y tiene que ser respetado, porque la ideología no pueden contra la ideología, no pueden contra nuestro pensamiento, contra nuestras creencias. Nosotros tenemos que tener esa libertad. Así que, Manuel, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias. Estoy súper encantada de haberte tenido acá como invitado. Sepan que el pueblo Montubio siempre es bienvenido al programa de Carondelet. Ustedes son geniales y me encanta trabajar con ustedes. Rita es una mujer súper entusiasta, la vuelvo a mencionar, porque ella a mí me ha buscado también para cualquier cosita, una que otra. Somos un medio pequeño, pero tenemos el corazón grande, y cuando se puede se llegan a hacer desde así, de a poquito se llegan a hacer cosas grandes. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Manuel, y en lo que necesiten, la Crónica tiene las puertas súper abiertas para ustedes. Les estoy mandando un beso grande. Chao, chao. Ustedes. Un fuerte abrazo